Quiero darle la bienvenida también a las personas que nos están viendo por YouTube. Todo esto es importante. Abre tu corazón, abre tu Biblia. Amén. Eclesiastés. Amén. Quiero que abras tu Biblia en Eclesiastés, capítulo 10, versículo 19. Eclesiastés, un pequeño versículo, pero muy poderoso. Es un honor predicarles no solamente a los que están aquí, sino también a los que han tomado la iniciativa de vernos por el canal. Solamente prepara tu corazón. Es importante, amén, preparar nuestro corazón. Porque dice la palabra que del corazón mana la vida. Y entonces esa vida es la que nos va a dar el Señor, amén, escuchando su palabra. Eclesiastés 10, versículo 19. Amén. Comentaba que muchas de las veces en la ofrenda todos estamos llamados a servir a Dios, y una de las formas de servirlo también traer nuestros diezmos, y ese es el beneficio propio, iglesia. Escuchaba al pastor Gagiola, amén, que él ha estado diezmando hasta ya por un 70% de lo que él, amén, recibe, percibe. Imagínate nada más hasta dónde ha llegado. Y la iglesia se puede ver, una iglesia grande. Están orando por otro terreno, están orando, tienen otro terreno ya de donde son puros vehículos, ¿verdad? En otro es donde está la iglesia, y están orando por cosas grandes y poderosas, porque Dios, iglesia, no se ha cortado su mano. Y quiero hablarte sobre dinero, amén. Quiero hablarte sobre dinero. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 19. ¿Cuántos lo tienen? Dice la palabra de Dios: por el placer se hace banquetes, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todos. Ayúdame a orar, Padre, en esta mañana. Yo te ruego por la unción de tu Espíritu Santo. Pido, mi Dios, que unjas mis labios, mi mente, mi corazón para predicar, Señor, y seas tú, Señor, y tu palabra, abriéndonos, Señor, el entendimiento, el discernimiento, Señor, para poder nosotros avanzar conforme a tu voluntad, Señor, y conforme a lo que tú nos has dado. Hoy sabemos, Dios, que tú eres el Dios de la multiplicación, que tú, Señor, bendices a aquel que da con liberalidad, a aquel, Señor, que se esfuerza, mi Dios, Señor, que tú bendices tu obra. Hoy te pido, Dios, Señor, que seas tú, Señor, conviccionando nuestras vidas. Te lo pido por amor a tu nombre, en el nombre de Jesús. Y su iglesia dice un fuerte amén. Te traje un sermón que le puse como título: el momento de dar es momento especial. Y quiero llevarte, iglesia, al libro de Marcos capítulo 12, versículo 41-44. Amén. Donde habla de una entrega de una mujer que podemos saber tan solo por el hecho de que ella era viuda. Ella tendría, amén, necesidad. Normalmente en los matrimonios, cuando está la cabeza, el esposo, los dos se unen, amén, y van llevando las cargas del hogar. Pero cuando una persona ya falta, o la otra persona se carga de más. Y aquí está el momento donde el Señor Jesucristo está mirando el momento cuando esta mujer está creyendo en las cosas de Dios. Versículo 41 de Marcos 12 dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vio una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Amén. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que la viuda pobre echó más de todos los que han echado en el arca. Por tanto, han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenían, todos sus talentos. Y habla, iglesia, con referente a dar muchas veces aún en la propia necesidad. Quiero comentarte algo con referente a lo diezmado por esta iglesia, la iglesia madre, un automóvil gris.
No sobraban autos. El día que se lo llevó mi pastor, ese día me dio pena porque le digo, mire, este es para... Luego le llevo el manual, que por cierto no se lo he llevado, y le decía, mire este. Y luego en eso vi el cuadrante, el volante, y estaba en rojo la gasolina. Y le dije, pero le falta gasolina, pastor, es importante que le eche gasolina. ¿Y qué cree que yo no tengo ahorita los dineros para dar? Y él me dijo, no te preocupes, hermano, ahorita yo paso a échale por lo menos 100 pesos, no lo sé. Amén. Y es un momento especial, iglesia, como lo que está refiriendo aquí. Muchas veces te he dicho, personas que han estado aquí en el púlpito, hermanos que han tomado la iniciativa de predicar, tenemos que predicar con el ejemplo. No podemos predicar si no lo hacemos. No podemos predicar como esta viuda, que a pesar de que no tenía dinero, dio, y algo que dolía. 2 cuadrantes, 2 monedas de cobre, quizás el Señor Jesús se dio cuenta. Amén. Y es que se predica con el ejemplo, se predica con el hecho, iglesia. Aquí podemos ver, amén, cómo Jesús está mirando. Ella dice ahí la palabra, si tú vuelves a leerlo, ella echó todo. La Biblia es práctica, amén, en todas las áreas de nuestra vida, pero lo más importante también en nuestra vida del dinero. Es por eso con el libro con el que abrimos, Eclesiastés 10:19, el dinero sirve para todo, sí, sirve para todo, pero también sirve para hacer las cosas importantes de nuestra vida. En el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 19, está diciendo, el dinero sirve para todo, así precisamente, el dinero sirve para todo. Jesús está hablando más en su palabra, iglesia. Si tú pudieras leer la Biblia y pudieras darte cuenta, todas las cosas se mueven por medio del dinero. Dios habla en toda la Biblia, amén, que el dinero lo usó para guerras, que el dinero lo usó para tomar ciudades. El pueblo de Dios cuando salió de Egipto, amén, les dio gracia para pedirle a las personas, y en ese momento ellos salieron con dinero, les dio gracia para ir a pedir a esas personas, y salieron con cosas de oro, no salieron con las manos vacías. Pero muchas veces, amén, para la gente esto es un tropiezo, el dinero. Para la gente es una atadura, porque no permite a la gente servirle a Dios. La Biblia habla en todas las parábolas, amén. Jesús habla en todas las parábolas y está hablando de dinero. Cada evangelismo que Dios hizo en la Biblia, cada evangelismo donde Él hablaba su palabra, se necesitaba dinero. ¿Cuántos recuerdan los peces, el pescado, la multiplicación? En la Biblia, amén, hay como 500 versículos de oración y unos tantos igual de fe, pero más de 2000 acerca de dinero. ¿Te puedes preguntar el por qué? La obra de Dios, la obra de la iglesia necesita dinero. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 12, dice ahí, escúdese el dinero, y por eso es sano ahorrar, iglesia. Amén. Da vida a quien lo tiene, dice Eclesiastés 7:12. Guardar, no gastarlo como te llega. Todo plan necesita dinero. Si tú tienes un plan para hacer, si tú tienes algo que necesitas hacer, necesitas dinero. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Un plan para la tarde, un plan para mañana, para la comida, para el compañerismo, se necesita dinero, se necesita guardar. Siempre Dios ha dado, iglesia. El plan de Dios son poderosos, pero requieren de una acción. La obra de Dios no debe de parar, porque tampoco paran los gastos. Amén. La hora de la ofrenda nos conecta en un momento divino. ¿Cuántos pueden decir amén? Nos conecta en un momento divino, como esta viuda, que Jesucristo está viendo, amén, lo que están dando. Son necesarias las ofrendas. El catalizador para que una mezcla sea completamente dura o necesaria, necesita de un catalizador.
¿Cuántos conocen la plastilina pópsica? Es una verde con una barrita blanca. Una es la soldadura, la que se va a hacer dura, pero necesita el catalizador, que es la plastilina blanca. Bueno, no sé exactamente si es así, pero necesita de ambas para que pueda ser dura. Una sola no hace la dureza. De la misma forma, iglesia, el crecimiento de la iglesia, el crecimiento de tu ministerio, el crecimiento de esta iglesia en el lugar donde fue plantada, el dinero es el catalizador para que podamos nosotros tener una iglesia sólida. En Malaquías, amén, dice, ¿cuántos conocen Malaquías? Malaquías dice, haya alimento en mi casa. Muchas veces nosotros lo hemos escuchado. Malaquías capítulo 3, versículo 10, traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ese es el catalizador, iglesia, para que esta iglesia pueda seguir. Amén. Para que un cristiano pueda congregarse. Necesita una iglesia donde podremos ser edificados, podemos construir una nueva vida por Dios. Amén. Para que haya avivamiento, la gente de Dios debe de llevar sus ofrendas a ese lugar fielmente. Fielmente, iglesia. Dice en Deuteronomio 12, versículo 4 al 7, nos está diciendo a dónde debemos de llevar las ofrendas. Deuteronomio 12, versículo del 4 al 7, dice la palabra de Dios: no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar de Jehová vuestro Dios escogeréis entre todas vuestras tribus, para poner ahí su nombre, para su habitación. Esa buscaréis y allá iréis, y ahí veréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Versículo 7, y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, os alegraréis vosotros y vuestra familia en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiera bendecido. Está diciendo a dónde debes de llevarlo: delante de la presencia de Dios. La palabra de Dios nos ha puesto en una iglesia, nos ha puesto a predicar. Este es el lugar, iglesia, especial. Este es el lugar, como dice la palabra de Dios, y ahí pondrás un lugar en donde traerás tus diezmos, tus ofrendas, tus holocaustos, y los traerás a Dios, y estarán todos conviviendo, partiendo el pan, ¿verdad? Gozosos en esta relación de iglesia, su morada, iglesia. Traer las primicias y estar todos como familia. Amén. Aquí podemos ver cómo Jesús está mirando a cada uno, poniendo en este lugar, en la historia nuevamente de la viuda, ¿verdad? Está observando lo que están echando. Muchos están echando con apatía, muchos están echando lo que sobra. Bueno, voy a dar 100 o 200, ¿verdad? Pero la ofrenda, iglesia, es algo más especial, es una comunión con Dios, es algo, iglesia, donde nos está diciendo Deuteronomio: traigan las ofrendas, los holocaustos a mí. Amén. Hay muchas personas que ponen infinidad de argumentos en las cosas de la ofrenda, a la hora de la ofrenda, pero Jesús dice: da. Cuando la gente está ahí representando, como esta persona, esta viuda, ¿verdad?, está diciendo: trae 2 cuadrantes. El Señor nos dice: dar a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos han escuchado en la palabra de Dios cuando le estaban preguntando al Señor Jesucristo: ¿es bueno dar impuestos? El Hijo de Dios también tiene que pagar impuestos. ¿Y qué le dice Jesús? A ver, Pedro, ven. ¿Cómo ves estas personas que me están pidiendo impuestos? ¿Necesitamos pagar? El Señor Jesucristo le dice: ¿quién está en la moneda ahí impresa? No, pues el César. Da al César lo que es del César, dale su dinero. Él está diciendo: voy a pagar mis impuestos. Muchas veces nosotros decimos: pues me voy a robar la luz, me voy a robar esto.
y piensas que estás bien. Cuando nosotros nos enseña la palabra de Dios que debemos de ser nosotros íntegros en las cosas. Amén. Debemos nosotros, no de ganancias deshonestas, dice la palabra de Dios, sino cosas que puedan ser bendecidas. Muchas veces por eso se ha parado la bendición. Porque damos del hurtado, damos de lo robado, damos de lo que nos salió ahí gratis, ¿verdad? Cuando el Señor está diciendo, amén, le está diciendo a Pedro, necesitamos pagar nuestros impuestos. Y fíjate cómo le dice al Señor, dice, ve, Pedro, amén. Y es necesario, amén, que tú vayas y que vayas y el primer pescado que tú saques, ese traerá una moneda. Y ese será nuestro pago para ti y para mí. Y podemos ver, iglesia, ahí un milagro poderoso, ¿verdad? Eso fue lo que levantó la fe de Pedro. Más de lo normal, cuando fue a hacer la enseñanza, cuando fue a hacer la orden y el pescado traía para pagar sus impuestos de él y del Señor. Muchas veces el Señor nos ha dicho, es necesario que hagas esto, pero sin dejar de hacer lo otro. Muchas veces nosotros en nuestros diezmos, nuestras ofrendas, empezamos a tomarlas, ¿verdad? Y en ese momento decimos, pues Dios sabe que yo tengo necesidad. Pero también hemos escuchado muchas veces hablar de la mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? Enseñarnos a gastar. Cuando tú ganabas el mínimo, vivías con el mínimo. Cuando tú ganabas 2 mínimos, vivías con 2 mínimos. Cuando empezaste a ganar 4 mínimos, 5 mínimos, estoy hablando del salario, amén, ya no te alcanzaba. Pero si antes ganabas el mínimo, si antes con un mínimo salías, hoy que ganas más, no sales. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra mayordomía hemos nosotros fracasado en la forma en cómo hemos gastado. Amén. Lo cotidiano, iglesia, muchas veces se puede ser algo pesado para nuestras vidas. Dice en Mateo 23, versículo 23. Dice la palabra de Dios: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer, sin dejar hacer aquello. Guías de ciegos, dice, que cuelas el mosquito y tragas el camello, ¿verdad? Muchas veces estás ahí cuidando el peso, los centavos, ¿verdad? Pero gastas de más. Y muchas veces te gastas también lo del diezmo, lo de la ofrenda, amén. Pierdes tu fidelidad a Dios. Todo esto está diciendo el Señor, no dejes de hacer esto o sigue haciendo esto sin dejar de hacer lo otro. Amén. ¿Por qué, iglesia? Porque eso nos va a traer bendición, porque eso nos va a traer restauración. Todo esto tiene que ser funcional para la fidelidad. Iglesia es algo, un catalizador en donde el Señor también va a ser fiel a la hora de derramar su bendición. ¿Cuántos están aquí? Jesús dice, tienes que hacer las dos cosas que son válidas, porque así son los escribas, dicen pero no hacen. Amén. Es el mismo principio en la iglesia. Nosotros tenemos que hacer y ser hacedores de la palabra, y más en las cosas de los diezmos. Si tú quieres tener una bendición, iglesia, no solamente tienes que escucharlo, sino también tienes que guardarlo y hacerlo. Amén. Porque muchas veces se pierde el testimonio porque no lo hacemos. Es muy fácil predicar sin el ejemplo. Es muy fácil. Hagan lo que hagan, pero deben de demostrar que están haciendo lo correcto. Amén. Ahora, no te confundas, iglesia. Muchas veces nosotros, el problema está en que nosotros dejamos de hacer unas cosas por hacer otras cosas, o dejamos de diezmar porque sabemos que Dios nos va a poder comprender. El diezmo es de Dios.
Muchas veces hemos sido retados a ofrendar, muchas veces hemos sido retados a dar promesas, pero no salimos de nuestro diezmo. Es por eso que el Señor no sale de la misma bendición que tú tienes. Amén. La ofrenda es un acto, iglesia, de darle honor a Dios. ¿Cuántos están aquí? Pero a muchos se les ha olvidado. Dice en el libro de Proverbios 3, capítulo 9, honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes. Muchas veces, y esto es para la honra del Señor, hubo un tiempo en donde yo ya no podía con el trabajo de la iglesia, y me dijo el Señor, pues tú decides tu antigüedad, tú decides tus vales de despensa, tú decides tu liquidación. Dice la palabra, honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con lo que tú tienes. Amén. No es traer lo que te sobre, es honrar, darle al Señor. Cuando alguien no honra a Dios o no quiere honrarlo, amén, en la ofrenda puede llegar a ser fastidioso. Dice en el libro de Malaquías, mira lo que dice el libro de Malaquías capítulo 1, versículo 13. Cuando uno no quiere honrar a Dios, amén. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra de Dios, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me desprecias, dice Jehová de los ejércitos, y me trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentas ofrenda. Fíjate, cuando uno no honra a Dios, cuando uno quiere salir de la situación financiera, pero no honras a Dios, ¿por qué? Porque se te hace fácil. Otra vez la ofrenda. Y muchas veces hemos llegado con ofrendas aquí, ofrendas hechas al vapor en el momento, sin darle realmente la claridad, la fuerza, la necesidad, iglesia, de hablar de finanzas. Amén. Fíjate lo que dice, ¿estás leyendo Malaquías 1:13? ¡Qué fastidio es esto! Otra vez la ofrenda. Yo llego a Padlaco, iglesia, y delante de Dios, Dios lo sabe, y me voy preparado para mis ofrendas. Esta última, Señor Jesucristo, esta última viernes, ya cuando era el último día, yo dije, toda la semana di, Señor, ya no voy a dar. Y empezó la ofrenda. Así ya iba mi pensamiento, toda la ofrenda, iglesia. Llevé, y delante de Dios te lo digo, y esto para la honra de Dios, de a 100 pesitos nada más para la ofrenda. Imagínate nada más cómo es mi Dios. Lunes 100, martes 100, miércoles 100, jueves 100. ¿De dónde sacó, pastor? Dios me lo dio. Viernes traía uno de a 500. Esta vez no te voy a dar, Señor. Y esta semana ya di. Empezó el predicador levantando la ofrenda, empezó a desargullirme. Y yo dije, ¿por qué no lo cambié? Y después habla nuevamente el predicador y dice esas palabras en donde dice, yo sé lo que tú traes, dame de eso. ¿No has tenido la confianza? ¿Por qué no sigues dando? Señor, es el último que trae, dámelo a mí. Levanté mi mano, se acercó un ujier, y volví a dar. Amén. ¿Por qué, iglesia? Es la forma en que honras a Dios, es la forma en donde tú dices, ya no estás diciendo como dice Malaquías, qué fastidio, otra vez lo mismo. ¿Cómo no decimos al Señor, qué fastidio, Señor, otra vez me estás bendiciendo? Oh, qué fastidio, Señor. En la semana habló la señora dueña del edificio y me dijo, pasen, el miércoles pasen por el dinero para la inscripción de Carito. ¡Qué fastidio, Señor! ¡Qué fastidio! O sea, otra vez me estás dando dinero, ¡qué fastidio! Porque Dios es fiel, iglesia. Y debemos rentas. Y todavía en el corazón toca hasta allá. Y le dice, háblale para que vengan por la inscripción de Carolina. Amén. Ese es el Dios, iglesia, al que servimos.
Honrar a Dios con nuestros bienes, amén. No despreciarlo, no decir como dice Malaquías, está diciendo el Señor, así me hablas. Ese es el problema con el pueblo de Dios, porque dicen, qué fastidio, me menosprecian. ¿Aceptaré yo esto de sus manos? Dice el Señor. Termina el versículo 13. ¿Estamos leyendo Malaquías 1:13? Fíjate. Del hurtado me trajiste, de lo cojo, de lo enfermo, billetes rotos, billetes del más viejo. Dalo ahí en la gasolinería. En la iglesia, mételo en la iglesia. Amén. Y dice ahí, fíjate cómo dice el Señor. Presentaste esa ofrenda, dice, ¿aceptaré yo esto de tus manos? ¿Aceptaré yo esto? ¿Por qué? Porque muchas veces tú lo estás dando, pero en tu corazón ya no estás honrando a Dios. Dice, Señor, qué fastidio es esto. Amén. Otra vez ofrenda. Los que alcanzaron, la gente que tienen un buen corazón, amén, amén, dieron para la obra de Dios y dieron las cosas que el Señor, para que Él pidió, amén. Quiero llevarte a mi segundo punto, el momento especial de la ofrenda. Las bendiciones del cielo bajan a través de los principios de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cómo se conecta el cielo con la tierra? Jesús enseñaba muchas veces diciendo, hagan tesoros en el cielo, Mateo 6:19. Así es como se conecta la tierra con el cielo. Hagan tesoros en el cielo, donde ahí no hay un ladrón que robe, donde ahí no se echa a perder el dinero. Y he conocido gentes de testimonios que han muerto y ahí tenían su alzado. ¿Para qué lo tenían? Se los hubieran comprado de Tutsi, les hubieran dado, no sé. Gente que muchas veces guarda, ¿verdad? ¿Para qué? Está hablando ahí que no nos quedemos con el dinero, que no seamos avariciosos. Mateo 6:19, ¿ya lo encontraron? Dice ahí, ¿cómo hago yo tesoros en el cielo? Dando. ¿Cuántos están aquí? Dando, iglesia. La viuda se sintió inspirada para dar a esta mujer en ese momento, amén, esa viuda pobre, pero ella estaba inspirada, amén, porque una mujer con problemas económicos, que batallaba con el dinero, que no tenía esposo, amén, no tenía quien supliera su hogar, amén, fueron 2 monedas de cobre lo que llamó la atención a Jesús. Y el Señor les dice a sus discípulos, vengan, miren, esa persona lo que echó. Mira esa persona lo que... Dios se movió, iglesia. Él está sentado ahí. Amén. Está sentado. ¿Y por qué crees que está sentado? No es porque no haya encontrado ningún lugar. Él estaba sentado a la hora de la ofrenda porque dijo, vamos a ver cómo ofrendan. Amén. Vamos a ver cómo se mueve esto. Y ahí fue donde Dios se dio cuenta que de la necesidad de ella todavía ella daba. Hubo hace un tiempo, que esta televisión, como yo no podía tener televisión, se la vendí a mi suegra. Esa televisión, no me acuerdo en cuánto se la di, 5,000 pesos, 3,000, no sé. Vamos a ponerle 5, mucho más barata. Se la vendo, la tiene ella, subieron los familiares, ha de estar descompuesta. Se la vendió, no, o ya estaba usada, se la llevé en su caja. Se la llevé con todas las cosas. Y la gente empezaba a murmurar. La gente empezaba a hablar. O sea, no le daban. Yo no le di, se la vendí. Y se la vendí como yo quise, yo puse mi precio. Amén. Es como cuando yo hago trabajos de a 30 pesos, de a 35, y muchas veces tú te enojas y no inventes, pastor, regala su trabajo. No, yo quiero bendición. Yo no regalo el trabajo. Al contrario, soy el más bendecido de todos esos trabajos que yo hago. ¿Por qué? Porque yo no me voy a hacer rico con un trabajo. Yo voy a predicar con la forma en cómo Dios me ha cambiado. Amén. O sea, ¿el dinero me transforma? O sea, ¿el dinero cambia mis actitudes? ¿El dinero cambia mis pensamientos? No, hermano. Amén. Y él le decía así, y se la vendí. Después de un tiempo,
Por X se descompuso, fui, le regresé su dinero. No, Arturo, no quiero nada, le digo, porque era mi hermana, se había salvado aquí. Y le decía, no, hermana, le digo, yo le estoy dando una garantía, yo no le estoy regalando nada. Yo le estoy dando una garantía. Y todavía le regresé su dinero y me la traje para acá. Ya después la mandé a arreglar acá y X y Y, amén. Pero podemos ver, iglesia, amén, lo que Dios puede mirar en ti, lo que Dios puede hacer en ti, amén. Pablo escribió a los Corintios en 1 Corintios 1:26, donde dice, no hay entre ustedes gente poderosa o gente noble, son gente sencilla, gente que viven día al día, amén. Dios no es ordinario, pero hace que su obra personal ordinaria se vuelva extraordinaria. ¿Cuántos pueden decir amén? 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 está, pues dice, mirad hermanos vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Amén. Dice, son gente común y corriente, no son gente adinerada. Los sabios pues ganan dinero, hacen libros, hacen, no sé, puede ser un doctor, puede ser un científico, tienen entradas. Dice, ustedes no son sabios, amén, ni son personas, está diciendo ahí. ¿Cuántos están leyendo? Dice, no son sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni nobles que no viven ahí en Polanco, que no viven, no son nobles. Son personas como tú y como yo, gente común y corriente, pero que están sirviendo a Dios, trayendo las ofrendas. La iglesia son financiadas por gente sencilla que tienen un gran corazón para Dios, un gran corazón. Yo pude haber dado mi bicicleta, pero dimos un carro. Algo que duela. Te digo por qué. Porque yo no doy paso sin guarache. Porque la bendición va a llegar nuevamente. Porque dice el Señor, al tiempo, pon tu pan sobre las aguas y al tiempo regresará. Porque Dios así lo ha hecho. Y no es la primera vez, iglesia. No es la primera vez que yo hago eso. Siempre. Tú has escuchado aquí. Siempre. Quiero llevarte a mi tercer punto. Ofrendas que dan en el blanco. Podemos ver, iglesia, que la viuda en ese momento dio para las cosas, para la ayuda de la iglesia, personas no nobles, personas con no mucha abundancia, pero dio de todo su corazón. Amén. Pasaron ante los ojos de Dios, amén, pero su ofrenda dio en el blanco. Hay personas que ofrendan y es muy fácil meter un billete, meter el billete y decir, ahí está mi ofrenda ya, pero no vienen con esa actitud, con tu corazón, con todo tu corazón, iglesia. De decirle a Dios, bendíceme, Señor. Que te había preparado de un día antes, de un día después, un día antes. Que hayas apartado el mejor, así escuchaba yo a mi pastor, el mejor billete, el más nuevo, el que truena, muchas veces tú lo guardas, o cuando tienes una moneda nueva la quieres guardar y dices, la voy a guardar de recuerdo, te la vas a gastar. A mí me llegan las monedas y luego una vez estaba con mi esposa, creo que estábamos en la plaza, me dieron un cambio y me dice, ay, guárdala. Luego la aventé ahí, creo que en el estacionamiento. ¿Por qué no la guardaste? ¿Para qué? No hagas tesoros, amén, en la tierra. Hay ofrendas, amén, en donde la Biblia nos habla que dieron en el blanco. En el libro de Génesis, la ofrenda de Caín, amén, falló. La ofrenda de Caín, sabemos, amén, porque lo hemos escuchado, que Abel y Caín estaban ofrendando a Dios, pero la ofrenda de Caín falló. No dio en el blanco, amén. La ofrenda de Abel honró a Dios y Dios se agradó con su ofrenda y Dios lo bendijo. ¿Cuántos quieren bendición de Dios? Tenemos que honrar a nuestro Dios, iglesia.
con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras promesas. No, es que te lo hubieras gastado, mejor te hubieras comprado una camisa, cómpratela. No, es que hubieras tú guardado para los útiles de la escuela, cómpraselos. Pero Dios ya te había dado dinero, iglesia. Yo no sé cómo tu pastor, bueno, sí sé cómo, pero es una pregunta capciosa, ¿verdad? Una pregunta. Yo no sé cómo tu pastor tiene una familia y no trabaja. Yo no sé cómo tu pastor tiene a sus niños que van a entrar al primero de preprimaria, de kinder, y entonces vas a ver lo que son gastos y no trabaja. El mismo Dios al que yo sirvo, tú también puedes servir. El mismo Dios al que a mí me bendice, tú también puedes bendecir. Al mismo Dios que tú escuchas en la palabra, amén, Dios te puede bendecir. Nada más es cosa de actitud, es cosa de confiar, es cosa de que abras tu corazón. Amén. Ayúdame, mi hermano. Muchas gracias. Se ve la necesidad. ¿Y qué hago en la necesidad? Ayudo. Amén. En lo poco, sin dejar hacer lo otro. Amén. Podemos ver cómo la ofrenda de Caín, amén, falló en el blanco, pero la de Abel, amén, honró a Dios, agradó a Dios. Saúl también quiso ofrendar del botín. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, Saúl quiso ofrendar del botín, amén, pero Dios no lo aceptó. Ahí nos enseña algo Dios: ninguna cantidad de dinero compensa la desobediencia de nadie. Porque muchas veces tú piensas que por ofrendar o por dar, el Señor está en deuda contigo. Déjame decirte que no. Cuando mi pastor aceptó mi ofrenda del carro, se me quedaba viendo así, me hacía, como está chaparrito. Y luego, ¿tú con qué te vas a quedar? Usted no se preocupe. Ah, no es así, ¿verdad? Usted no se preocupe. Pero le digo, ahora le voy a decir una cosa. Lo que yo le estoy dando, eso es mi ofrenda de amor. No lo obliga a usted a que usted pueda meter la mano en mi corazón. No lo obliga a usted a que ya no me va usted a disciplinar, no me va a cambiar de iglesia, no se va a meter en mi vida, no lo obliga a nada de eso. Es como si fuera una lata de Coca-Cola, le dije el ejemplo. Ahí en Apatlaco estábamos en conferencia. Es como una lata de Coca-Cola, de esas chaparritas, y así se la doy, nada más, usted tómesela. Dice, pues qué lata de Coca-Cola me diste. Usted sigue siendo mi pastor. Esto yo lo hago, te lo digo, ¿sabes por qué? No se lo vayas a decir a nadie. Porque soy un mañoso. Porque sé que dando, Dios bendice. Porque sé que dando, Dios... El Señor Jesucristo se fijaba en dos blancas, en la mujer. El Señor fija su mirada en ti y te fija cómo te comportas con las situaciones, cómo te comportas con los diezmos, con las ofrendas, con las promesas. No hemos aprendido a ser desprendidos, iglesia. No hemos aprendido, pero sabemos en dónde viene, sabemos lo que dice la Biblia, pero no hemos aprendido, no nos hemos atrevido a aventurarnos, a ver cómo Dios va a bendecir. Nos afanamos por nuestros problemas. Dice la palabra de Dios, tu casa bien adornada, mientras mi casa se está cayendo. Estaba la puerta caída y ahí siguió. ¿Quién la arregle? Que la arregle el pastor. Y yo soy el encargado, pero yo me estoy llevando toda la bendición. Amén. Eso se puede ver, iglesia. Amén. Podemos ver ahí en 1 Samuel 15, 22, Dios no aceptó, amén. Ahí nos enseña algo de la ofrenda de Saúl. Ninguna cantidad de dinero recompensará la desobediencia de nadie. Y eso la desobediencia de Dios, amén, no nos va a que nosotros demos muchas cantidades de dinero, amén, y desobedecer a Dios. Ninguna cantidad recompensa, jamás la obediencia. Viene otra ofrenda de la vida que dan en el blanco.
¿Qué cualidades tienen? ¿O qué cualidad tiene la ofrenda que agrada a Dios? Tiene que tener un espíritu de fe. Escucha, ella, la viuda, viene creyendo que Dios va a dar algo después de ese sacrificio. Hay un espíritu, amén, en ella de gratitud, un espíritu de fidelidad, amén. Todo esto podemos ver en la ofrenda de esta mujer. Ella trae 2 blancas que dan exactamente en el blanco, agradando a Dios. 2 monedas de cobre valdrían más de lo que estaban entrando en el alfolí, porque Dios se fijó en ella. Ahora, como dice la palabra, no necesitas ser noble, de tener dinero, cuentas en el banco. No vas a dar. Porque para eso se necesita una cualidad, tener fe en que Dios va a regresar el sacrificio, tener fe que Dios va a agradar y se va a agradar y va a bendecir la gratitud con lo que Él nos dio, iglesia. Estaba yo en casa de mi hermano Bully y mi hermana Juanita y llegamos en el carro a conferencias y me dice: pastor, pero no vamos a poder guardar su carro porque el Señor metió 2 camionetas. No te preocupes, hermano. Pero su carro lo va a dejar afuera. Le digo: pues si hay 2 carros, no creo que entre. Pero es que aquí se los roban y aquí Le digo: no te preocupes. No te preocupes. Si se lo roban, me lo dio Dios, le están robando a Dios. Y él se quedó así. Mi pastor se llevó ese día, como yo estuve ahí, desde ahí le dije: ¿sabe qué? Aquí están las llaves, lléveselo. Andaba en Uber, lléveselo con su familia, tú sabes, conferencias, regresar, ir, lléveselo, pastor, ahí está parado, lléveselo. Arturo dice: pero, ¿y si me lo roban? Pues que se lo roben. ¿Cuál es el problema? No inventes, hermano. Dice: sí. Le digo: sí. Le digo: ahora de regreso, y si usted gusta, de regreso lo vuelve a dejar aquí, ya de aquí se va para la iglesia, ya ve que allá no hay lugares donde estacionarse, y aquí otra vez viene usted y se lo vuelve a llevar y X y Y. Y después escuché un comentario que dice su esposa, dice: ¿a poco lo deja aquí afuera? Sí. Pero ¿y no se lo roban? Le digo: no, todavía aquí está. Y me dice mi pastor: ¿qué fe tienes, hermano? Si se lo roba, que se lo roben. Amén. Sabemos que Dios da bendiciones, amén, cuando uno es agradecido, cuando uno es fiel, amén. El esfuerzo, amén, que uno pone en el corazón por tener cada vez más fe en el momento, amén. Cuando uno da ante los ojos de Jesús, eso vale mucho. Cuando la gente es desprendida, Dios bendecirá. Esta viuda estaba inspirada, dando con todo su corazón. ¿Tú crees que no tenía necesidad? Claro que tenía necesidad, amén. Pero quería, iglesia, dar de todo su corazón. Ella entendía algo, iglesia. En su situación económica, ella entendía algo, escúchame. El futuro de su vida probablemente serán esas 2 blancas. Pero cuando las gastara se iban a desvanecer. Pero si las invertía en las cosas de Dios, su futuro iba a ser más grande. Amén. Hay iglesias que quieren involucrarse, pero muchas veces la necesidad los ha parado. Amén. Porque una iglesia pobre no puede hacer impacto. Una iglesia pobre no puede hacer impacto. Amén. En el mundo se necesita hacer impacto, iglesia, no solamente en que tú te vistas de corbata o traigas un vestido bonito. Se debe de impactar al mundo, amén, en la fe, en saber que Dios es fiel con los que son fieles, que Dios bendice al que sacrifica. Amén. Eso es lo que muchas veces nosotros, es cuando el Espíritu se derrama en nosotros. El Espíritu Santo, hemos leído, iglesia, que el Espíritu Santo te va a dar poder. Poder es como si fueras un Superman, como si fueras las chicas superpoderosas, si puedes verlo en este ejemplo. Te va a dar poder.
Cuando tú tienes el espíritu de confiar en Dios, ¿cómo vas a poder tú confiar en Dios si tu fe merma? Si el Espíritu, cuando tú lo recibiste, tú lo has echado fuera con tu actitud, con tu forma de cómo eres. Dios ya murió en la cruz, iglesia, y ya no va a haber otra muerte por los pecadores. Dios ya murió para que tú y yo fuéramos libres. Pero necesitamos creerlo y ministrarnos con nuestra fe, poniéndola a prueba. ¿Cómo podría yo hablarte de fe si yo no hago cosas o obras con la fe? Nada más porque lo dice aquí. Cualquiera hace eso. Cualquier persona lo hace. Pero necesitamos vivir la palabra para que haya bendición. Amén. La Biblia nos habla de Cornelio, amén, en donde dice, tus ofrendas, amén, tus oraciones han subido hasta el cielo. Es un ejemplo, iglesia, en que Dios siempre nos está observando, siempre está mirando cómo nosotros actuamos. Recibes dinero y lo primero que piensas, me voy a comprar un vestido, como si anduvieras encueradita. Me voy a comprar unos zapatos, como si no tuvieras los 25 que tienes. Pero Dios desde arriba dice, Señor, voy a guardar mi diezmo. Y esto va a ser la ofrenda. Y esto va a ser la promesa. ¿Sabes cómo vive tu pastor? De milagros. Y no de milagros como si estuvieras viendo una película, Nosotros los Pobres, o estuvieras viendo una película de Cantinflas, ¿verdad? De pobrecitos. No, de milagros. Milagros contundentes, milagros de cash. De esos milagros te hablo, no milagros de qué. Así es como vive tu pastor. Y tú lo sabes, porque tú sabes cuánto pones en el alfolí. Tú sabes las necesidades de la iglesia y tú sabes cómo se gasta para tener un recinto, amén, en donde tú puedas venir a escuchar palabra de bendición. Esto es palabra de bendición, iglesia. El saber ofrendar. El saber ser liberales, involúcrame, tener un impacto, que tu iglesia impacte a otras personas, que tu iglesia impacte no solamente tu colonia, sino las colonias de alrededor y por qué no hasta naciones, porque muchas veces en las situaciones económicas, amén, nosotros suplimos primero nuestra necesidad y después involucramos a Dios. Eso no puede impactar al Señor, eso no puede impactar tu vida, iglesia. Las ofrendas suben al cielo cuando tú las das de todo tu corazón como Cornelio, amén. Dice en Proverbios 18:16, la dádiva del hombre le ha ensanchado el camino y lo llevará delante de los grandes. Escucha, ¿ya ves cómo doy paso sin guarache? ¿Estás aquí? Proverbios 18:16, fíjate lo que dice. La dádiva del hombre le ensanchando. Déjame, es que lo escribí mal, pero aquí traigo mi Biblia. Proverbios 18:16. Dice la palabra de Dios. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. ¿No es una buena garantía cuando damos? No importa lo que des, que duela. Iglesia, Dios no te rescató para dejarte pobre. Dios te rescató para sacarte de la pobreza tanto espiritual como monetaria. Tengo 16 años de conocer a Dios. Tengo 56, 40 años viviendo y mendigueando, porque esa es la palabra. Querer tener cosas, casas, carro, trabajo, esposa. Nunca tuve nada, nunca se volvió sólido hasta que no llegué a los pies de Jesucristo. Tengo 16 años de conocer a Dios y de 16 años de conocer a Dios, Dios no ha fallado. Yo no me afano por las cosas. El Señor bendice, el Señor da. Pero así como da, también dice, imagínate, tu ofrenda, tu diezmo, un mínimo. ¿Cuánto es el mínimo? 700 pesos creo que aquí en Tecama, no sé si ya subió. 70 pesos, tu diezmo, tu ofrenda.
Tu promesa, 7 por 3, 21, 210. ¿Qué voy a hacer con 500, pastor? No, a mí no me preguntes. Pregúntale a Dios. Porque a mí también me dice lo mismo. Tú y yo somos oyentes. Tú y yo somos cristianos. Tú y yo estamos aquí para aprender. A mí me dice el Señor, dame, en lo poco si eres fiel, en lo mucho te pondré. Señor, aquí está. Señor, aquí está. Ahora te voy a dar más. Señor, aquí está. Señor, aquí está. Te voy a dar más. Señor, aquí está. Ahora te voy a dar y voy a darte hasta que sobreabunde. Te sigo dando mis 210. Ya perdiste. Porque si el Señor te bendice es para que tú le des igual. Si el Señor te está bendiciendo es para que le sigas. El Señor me bendijo con un carro, pues voy a dar carros. ¿Estás de acuerdo? Es algo recíproco, iglesia. Amén. La fidelidad involucra tu corazón para poder hacer un impacto. La fidelidad de Dios, iglesia, dice ahí el proverbio, lo acabamos de leer, la dádiva, lo que da el hombre, le va a ensanchar el camino. ¿Cómo está tu camino? Mi camino cada vez lo estoy haciendo más ancho, ¿Y sabes por qué lo estoy haciendo más ancho? Porque tengo una familia que también tiene necesidad, tengo unos hijos que estudian y también tienen necesidad, pero te digo otra cosa, tengo una iglesia que tengo que guiar en los estatutos de Dios, y ellos necesitan y tienen hambre de palabra, pero necesitan buscar también ser fieles, involucrarse en las cosas, necesitan aprender para involucrarse en las cosas, para hacer un impacto en Dios. Amén. Estas personas, amén, hasta la persona más pobre puede impactar y causar un milagro. ¿Cuántos pueden decir amén? Esta viuda impactó a Dios, la más pobre, porque está diciendo, venga, mira, esta viuda, la más pobre, una viuda pobre, dice así la palabra, una viuda pobre dio de todo su corazón, amén, para que no se quedara nuevamente pobre. Si usted es generoso con Dios, Dios siempre le mostrará donde habrá bendición, siempre le pondrá donde hay. Como el ejemplo de Pedro que te predicaba hace ratito, que le puso en el lugar con lo necesario para bendecirle. Donde Pedro, amén, en Lucas 5, amén, le dijo de la moneda y fue y sacó un pescado, porque Dios puso en donde estaba la bendición, en donde estaba la señal, iglesia. Dios te va a poner a ti y a mí en donde va a haber, en donde va a estar la situación. Estaba platicando, ¿cuántos recuerdan que fue a cambiar un boiler y cobré 300 pesos? Pero estoy sobre el alma de esa persona. Y te digo, ¿quién es? Es un jefe de una compañía, no, de una agencia, gracias, de una agencia de autos. Es el gerente. Platicaba con la persona que me llevó y me dijo, está asombrado mi jefe que le cobró a usted 350. Tengo una meta, ya lo vi. Y me preguntaba, ¿quién le lavó la cacerola a mi perro? Tiene un perro ahí todo peludo, todo como, es una estopa ahí de mecánico. Y yo vi al perro y hasta para allá, y la tosa y ladre y se sube, o sea, pues está solo el perro, solo ahí. Le echan su agua en una bandeja verde, ahí toda verde de moho. Y yo dije, pobre animal. Pero también pobre del dueño que está tan empenado en su trabajo que se sale temprano y llega en la noche. Ya sabes cómo son los trabajos. No tienen tiempo ni para ellos mismos. Fui y le lavé su bandeja. Mi hermano estaba haciendo otras cosas y yo lavando la bandeja, y le eché agua limpia, todo. Y que le pregunto, oye, ¿sí quién le lavó la bandeja a mi perro? Es el pastor. ¿En serio? No, y dice que iba a traer la máquina nomás porque no la trae, si no lo iba a rapar. Dile que lo rape, dile que si me puede ayudar. Fíjate, no tiene tiene dinero, está encargado de una agencia y no tiene ni para tiempo para palar al pobre perro, que le suelte un balazo mejor, ¿no? Para que no, o que le abra la puerta y que se vaya solito.
y ya puso su mirada en mí. Dice, pues ahora dile que cuando vaya, ahora quiere que le cambie unas llaves de un fregadero. Y estoy haciendo ahí mis pininos, iglesia. ¿Por qué? Porque yo fui mandado a predicar. Yo fui mandado a salvar las almas. Y ese es mi trabajo y lo estoy haciendo de la mejor manera. ¿Por qué te digo todo esto, iglesia? Porque debemos de ser hacedores de la palabra, debemos nosotros de impactar a la gente, impactar a Dios en nuestras ofrendas. Esto es lo más sagrado, iglesia. Todo es, el evento es cuando uno llega a la adoración, la alabanza, la ofrenda es algo poderoso. Cuando tú ligas tu corazón con Dios, ¿cómo está ligado tu corazón? La Biblia nos habla de una mujer pobre, viuda, que tenía que andar levantando peta allá afuera. Y sin embargo dio. Impactó, dio en el blanco, iglesia. Amén. Jesús sabe dónde encontrar la bendición y nos lo va a decir. Amén. Dice en Eclesiastés, quiero terminar con este Eclesiastés 11:1. Jesús sabe dónde están las oportunidades, dónde está la bendición. Así como le dijo a Pedro, ve y pesca y echa tu caña del lado derecho. Y el primer pescado que saques, tú lo abrirás con un cuchillo, encontrarás una moneda y esa moneda la darás por ti y por mí. Así de la misma forma, Jesús sabe dónde podremos encontrar nosotros la bendición. Eclesiastés 11:1 dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días, no está diciendo años, después de muchos días lo hallarás. Quiero decirte algo, iglesia, ser pastor no es solamente predicar o saber predicar o entender y tratar de explicar la palabra, porque yo todavía me cuesta. Pero ser predicador es empezar a practicar con tu vida misma, encima de tus problemas, encima de tus necesidades, encima de todo lo que se te puede aparecer en el día, es predicar la palabra para que la gente pueda llegar a la bendición, pueda llegar a ser impactada, pueda llegar a tener una bendición poderosa. Dios, amén, va a venir con la bendición, va a llegar por añadidura. No hay pierde, iglesia. Está escrito, es una cláusula para tu vida, para mi vida. Dios es fiel con aquellos que son fieles. Dios es fiel con aquellos que muchas veces sacrifican. Dios necesita gente, iglesia. Amén. Que puedan llegar a los perdidos y solamente pueden llegar en esta iglesia. Tu iglesia impactará y tu iglesia crecerá si tú también eres de impacto para todo ello. A veces yo me pongo a pensar y digo, si me hubiera dado coronavirus, ¿cuánto me gastaría? He escuchado pláticas, he conocido gente, pastillas, inyecciones de 1,500, 1,100, cada 3 días, pues no, que no tenían dinero y ahora lo tienen para gastarlo en esas cosas. Yo muchas veces el diablo es bueno, siempre te va a engañar, pero Dios puede más que todo ello. Estaba yo diciendo, ¿cuánto tiempo duré con el gris? Lo dividí en lo que costó y todo eso, me salió como en 250 pesos el tiempo que yo lo viví. Eso fue lo que me gasté en taxis. Verlo de la manera, buscar la manera de la forma en que tú veas cómo es que no se te haga tan brumoso, no se te haga tan pesado. Decir, bueno, hoy, no sé, estamos en compañerismo, no gasté en el desayuno, a lo mejor en la tarde lo doy de diezmo. Yo te lo he predicado aquí. Hemos estado en conferencias, regalaron tacos, al otro día llevé mi diezmo de lo que me iba a gastar en la cena. Y Dios
bendice. Y Dios regresa. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Necesitamos ser liberales. Necesitamos tomar los